un jarrón rodeado de elementos vegetales y florales que alude a la figura de la Virgen María y una inscripción latina que invita a la visita del sagrario. Son elementos decorativos característicos del barroco tardío, inspirados en el rococó francés, que dan cuenta de la evolución estilística del interior de San Mateo a lo largo del pasado siglo XVIII. Los estudian desde hace semanas los investigadores Alejandro Pérez Malumbres y Carlos Núñez, ante lo que entienden como el único resto estilístico de una decoración barroca que pudo adornar la capilla del Sagrario de San Mateo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, o al menos los muros más cercanos a su embocadura. La investigación de ambos, realizada de manera altruista, ya arroja una traducción inicial a la inscripción en latín. Es una invitación expresa a visitar el sagrario con el texto: los corazones que permanecen inertes son infértiles, mientras que los que son activos o visitan el sagrario son fructíferos y en ellos Dios hace maravillas. Carlos Núñez destacaba el interés y valor de esa pintura mural, todavía en estudio, que nos sitúa ante tiempo barroco poco visible los elementos que han llegado hasta nuestra actualidad en San Mateo. Esta pintura mural que ha surgido, bueno, que debe llevar tiempo porque se ve que está recortada dentro de una pintura, un recubrimiento continuo que tiene toda la iglesia, debió de aparecer ya hace algún tiempo y además se entendió que tenía un valor y de hecho tiene mucho valor porque es un vestigio barroco muy interesante. De hecho, corresponde tanto decorativamente como estilísticamente al siglo XVIII, ya a la segunda mitad del siglo XVIII. Eh, es una representación eh, puramente decorativa con una inscripción bastante interesante que ahora explicaré. Los elementos decorativos que aparecen son un jarrón con flores que normalmente está asociado a la Virgen María. Después hay unos elementos de rocalla y decorativos de carácter vegetal, con un tratamiento absolutamente barroco, pero barroco tardío, estamos hablando ya del rococó, de influencia francesa. Y después tiene una inscripción muy interesante en el sentido de que esta inscripción hace referencia a un tema muy concreto que dice exactamente que los corazones que permanecen inertes son infértiles, mientras que los que son activos, es decir, los que visitan el sagrario, son fructíferos y en ellos Dios hace maravillas. Es una descripción, está en latín, y no he encontrado la referencia aún, debe ser de alguna encíclica, porque no está ni en el Eclesiastés ni tampoco está en la Biblia. La estamos en proceso de analizar exactamente. Hay un par de palabras que se nos escapan. En el latín es muy difícil, dos palabras, con que dos palabras fallen ya te falla la traducción completamente, pero creemos que está relacionada con la primera imagen del sagrario, la imagen que tenemos de la capilla del sagrario. La capilla del sagrario se funda sobre una antigua capilla que es la capilla de San Pedro, es una ampliación de la capilla de San Pedro, y las capillas del sagrario tienen tanto un rito como una arquitectura en aquel momento muy estricta y unas hermandades también muy estrictas en cuanto a funcionamiento. La capilla del sagrario que hoy conocemos no tiene nada que ver con esa capilla. Quizás este elemento barroco que se encuentra justamente en la embocadura puede que nos dé una idea de cómo era la decoración barroca de aquella capilla. Abogan por la creación de una comisión interdisciplinar que determine qué hacer y cómo con el que hoy por hoy es el único vestigio que queda del estilo barroco en San Mateo. Este es el más interesante vestigio barroco que tenemos en el interior de la iglesia de San Mateo, donde por un malentendido purismo se han ido suprimiendo todos esos elementos que correspondían a los periodos que van después posteriores al Renacimiento y al Gótico. Este es solamente un fragmento que ha aparecido casualmente, que se le ha dado en su momento el valor que tenía que tener, que después se ha tapado. No sé si se va a volver a tapar. Sería interesante que no se volviese a tapar, que se permaneciese visto.
Pero también sería interesante que se hiciese científicamente un programa de cata realizado por profesionales y que se comprobase si hay más restos de esta decoración barroca en el entorno de la embocadura de la portada del sagrario, de la puerta del sagrario. Apuestan por programar y realizar nuevas catas puntuales sobre los muros que rodean el acceso al sagrario para calibrar la existencia de más pinturas decorativas del mismo estilo. Hay incluso procedimientos para la extracción y exposición o restitución de estos restos pictóricos. Es importante que no sea una decisión, tampoco una decisión que se tome de personas ajenas a la Iglesia, por supuesto, la Iglesia es la propietaria. Pero que tiene que haber una voluntad, tanto desde la Iglesia, desde el episcopado, desde la parroquia, una voluntad y también desde la política, ¿no? Porque cualquier actividad o acción que se realice necesita de una dotación. Entonces, claro, lo sencillo es taparlo y no mirarlo. Me quito del medio y se acabó. Lo difícil lo que estoy hablando, hacer un programa de cata que requiere de un andamio y de una profesional y de un par de semanas de trabajo y un informe preceptivo. Y después, eso claro, eso es una dotación, es mínima, ¿eh? Estamos hablando de unas cantidades que no son muchas. Y después, a partir de un informe preceptivo, tomar las decisiones pertinentes. En estos casos lo que se requiere es evidentemente una voluntad de que las cosas se hagan. Ahora, lo fácil, pues lo tapamos porque, pues, con un retablo o con una cortinita o lo que sea y no se hable más del tema. Comprobada científicamente que se han realizado en muchos sitios, que se pueden hacer técnicas tanto de extrapo como de estacoamacelo. El extrapo sería una extracción solamente de la pigmentación, que la desaconsejo en este caso. El estacoamacelo sería extraer incluso con el revestimiento que está debajo de porque sería una extracción completa, es decir, extraer tanto la policromía como la preparación de esa policromía, que no es tampoco tanto, o sea que estamos hablando de escasamente 1,5 metros cuadrados, entonces sería muy fácil de extraer. Eso se coloca sobre un autoportante y completamente reversible y se puede exponer como si fuese un cuadro. Y después, si se descubre o se hace una mayor reconocimiento de que hay más cantidad de pintura, que yo creo, por lo que analizo, que no hay mucho más en el entorno. En otras partes sí, pero que veo por las manchas de cómo está dispuestos los morteros que se han añadido posteriormente, que esto es un descubrimiento en ese punto, en esa zona puntualmente, muy casual, no digo en el resto de la embocadura, pero bueno, si se descubre que forma parte de un conjunto más amplio, se puede restituir perfectamente sin ningún problema a su posición original sin daño ninguno. Estos restos de pintura mural vienen a atestiguar el pasado barroco en un San Mateo que no fue ajeno a la evolución de los estilos decorativos, a pesar de la preponderancia del gótico en sus formas. Creemos que forma parte de la historia de San Mateo, porque es que en San Mateo se han ocultado simplemente que, bueno, pues lo que he explicado antes, por un purismo malentendido, pues se ha procurado que sea una iglesia meramente gótica, y se ha olvidado todo la evolución que ha tenido el templo desde su construcción primigenia hasta nuestros días. Forman parte de la historia de ese edificio. Todos son elementos que añaden valor. El estudio de esta pintura mural, que ha dejado al descubierto la reciente intervención de San Mateo, se enmarca en una investigación más amplia que trata de seguir la huella de la arquitectura pintada tarifeña. La temática centró la reciente participación de Alejandro Pérez Malumbres y Carlos Núñez en las jornadas de Patrimonio Histórica del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños.